las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hoy, Bastián Sáez en los controles radiales, música y algún comentario que quiera ahí hacer, Bastián. Él tiene los micrófonos para ti. Y bueno, en la conducción, Ruby Sáez, en este programa que ya lleva más de un año, vamos a completar un año, escudriñando las Escrituras. Un saludo, Bastián. ¿Un saludo que quiera mandar? Sí. No muy en particular, pero a toda la gente que está escuchando, simplemente que la enseñanza hoy día es muy importante. Es una enseñanza que, si bien es algo que se habla mucho, un tema muy tocado en la iglesia, no siempre se le da el enfoque correcto, tal vez, o tal vez no está de más tenerla consciente. Bueno, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Visión de Eternidad. Hoy con el tema la eterna salvación. Nosotros pensamos como creyentes que hemos recibido una salvación. Éramos pecadores, profesionales en el pecado, y de algún modo nos llegó el Evangelio, en el cual creímos. Ese Evangelio nosotros lo conocimos, lo aceptamos y tenemos que hacerlo vida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esta salvación tan grande que nos cambió la forma de vivir, nos cambia la mente, nos cambia los sentimientos, nos cambian los amigos, nos cambia la manera en que enfrentamos el día a día. Nos debe cambiar cuáles son nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros anhelos. Nos borra sentimientos tristes en cuanto a la muerte. Nos elimina todas esas malas vibras que uno tiene por la vida que se acaba. Aprendemos que más allá de la muerte hay esperanza, hay una vida real. Aprendemos a creer que nuestra vida no es finita, que no termina en el sepulcro, que nuestra vida traspasa barreras que nos parecen increíbles, y nos damos cuenta que tenemos un propósito diferente, que hemos sido transformados y hemos sido conducidos de una vida en que nos parecía de lo más natural a una vida que resulta a ratos tremendamente sobrenatural. ¿Y cuándo se resolvió la salvación? ¿Cuándo se tomó esta decisión? ¿Cuándo Dios resolvió salvarnos? La palabra dice, y vamos a aprender eso, que fue desde antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad de Dios, antes de crear lo más mínimo, este mundo y el tiempo, Dios resolvió salvarnos. Dios quiso salvar seres humanos desde antes que existiera el tiempo y los mismos seres humanos. ¿Cómo puedo entender esto de una manera más sencilla? Vamos a tratar de explicarlo un poquito así para hacer una introducción al tema. Es como, hermanos, le voy a contar una historia. Es como que yo, o usted mismo podría ser también, pero lo voy a plantear en primera persona. Es como que yo dijera, voy a hacer una película, voy a inventar una historia en una película, en que yo mismo tengo el plan, antes de hacer mi película, en un momento determinado voy a entrar con un personaje que me representará, y yo mismo en el fondo voy a ser el héroe que liberta y salva a su pueblo de las manos del malo y de sus seguidores. En esta película que yo pienso hacer, yo soy el creador de todos los personajes,
incluido el malo, que empieza siendo bueno, pero después se vuelve ambicioso y cambia tanto que forma incluso un ejército rebelde que lucha por el poder, a tal punto que incluso trata de vanamente apoderarse de mi historia, siendo yo el autor, siendo esta idea del maligno tan absurda, puesto que yo mismo le inventé como personaje. Pensemos como que en esta película yo mismo soy el autor de la historia y también el que en un tiempo me haré real entrando en esa misma historia como un Mesías, como alguien esperado. ¿Para qué? Para mostrarle al pueblo que yo he escogido de mi historia cómo es posible hacer el bien y seguir el buen camino. Y como yo soy el autor de esta película, autor de esta historia, vendré poco a poco a revelar a mis personajes que yo voy creando una medida de lo que será más adelante. A medida que transcurre la película, iré revelando cómo será todo esto de un Mesías prometido, que finalmente yo mismo asumiré ese papel, introduciéndome en la película. En esta película elegiré yo mismo a los personajes y tiempo que hablarán de mí, aunque serán estos personajes muchas veces maltratados, malheridos y abatidos, por ser fieles a mi deseo de lograr un pueblo que me sea fiel. Finalmente ocurrirán todos los acontecimientos por mí planeados en mi mente, en mi idea original, antes de crear toda la trama de la película. Y tendré que intervenir yo mismo en esta historia haciéndome como uno de ellos, incluso débil, humillándome ante incluso mis personajes creados, con el fin de salvar a todo lo que yo escogí secretamente, antes que todo comenzara, antes que la película yo empezara a escribirla o a hacerla. Ahora, mis personajes no saben quiénes son los elegidos. Muchos de ellos, creyéndose firmes en que pertenecen al grupo escogido por mí, finalmente por sus actos y su falta de compromiso continuo en el tiempo, a medida que transcurre la película, terminarán siendo desechados, pues en el fondo no eran parte de lo que yo mismo había escogido y por supuesto, pues no dieron los frutos que yo mismo había determinado para cada uno de mis elegidos. Una de mis principales virtudes como autor de esta película, de esta historia, es mostrar que mis atributos de justicia, amor y misericordia, que son desde antes de la creación de esta misma historia, perdurarán incluso aunque acaben los tiempos de la misma historia. En esta película perdonaré a muchos que incluso me persiguieron en algunas escenas, e incluso se burlaron de mí y me maltrataron cuando yo me introduje con un personaje ahí en la misma película, siendo yo mismo, pero debilitado, humillado. Dentro de mi lista en esta película estarán todo tipo de personajes que yo redimiré, que yo perdonaré, de todo lugar cercano o lejano, al centro de los acontecimientos. Incluiré en esta lista elegida a personajes que crearé antes, durante o después que yo mismo intervenga con mi personaje propio. Y cuando yo mismo venga a ser sacrificado en esta historia. Elegiré gente de toda edad y condición social. No importará su nivel económico ni social, pues nada en el fondo de ello me impresiona. Son mis personajes creados. Sus riquezas, que yo mismo les di, son pura vanidad para mí. Y para ellos mismos, pues cuando quiero les quito la vida. ¿Y dónde queda y para qué les sirve todo lo que acumularon en la película? Finalmente era una historia que tenía fin. Mi historia de esta película será tan real que mis sufrimientos, siendo yo un personaje más, me causarán dolor verdadero y humillación verdadera. Pero finalmente
todo lo que haré será para que ellos exalten mi nombre, pues seré su Salvador, y reconozcan también mi poder, mi autoridad, pero también mi amor hacia ellos, mi misericordia, que desde antes de la creación de la misma película, de la misma historia, antes de la creación de ellos mismos. Y ese amor y misericordia perdurará eternamente, pues yo mismo transformaré sus cuerpos ficticios en esta película, sus cuerpos temporales, en cuerpos reales, semejantes al mío. Esa es la historia. Y vivirán conmigo finalmente, no dentro del tiempo de esta película, dentro del tiempo de la historia, sino que serán, en cierto modo, traspasados a mi tiempo, o a mi existencia. De algún modo distinto, ahora estarán conmigo, no dentro de la película, sino conmigo, fuera de los tiempos de esta historia, de esta historia creada, y formarán parte de los que me acompañarán eternamente y para siempre. Porque yo lo quise así, y me plació, y creé toda esta historia para mí, y por mi pura misericordia y amor. He querido mostrar con esta historia ficticia cómo pudo haber sido la creación del hombre, cómo pudo haber sido la mente de Dios y cómo Él está fuera del tiempo. Toda la gloria, hermanos, y el honor es para Jesucristo. Él es el eterno Hijo de Dios que compró tu redención a precio de sangre. Jesucristo, el eterno Salvador, al que debemos honrar y glorificar. Él es la roca eterna de esta eterna salvación. Cristo se hizo parte de nuestra historia. Él, desde la eternidad, tuvo misericordia y amor por nosotros y nos vino a salvar para que algún día seamos parte con Él en la eternidad. ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto?
de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. No, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Roca de mi salvación. Roca de mi salvación. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Visión de Eternidad, con el tema La Eterna Salvación. Vamos a hablar un poquito de diferentes pasajes de la Escritura, en donde se mencionan todos estos aspectos de la salvación que es necesario que conozcamos. La misericordia y el amor eterno de Jehová, de este Dios eterno, de este Dios que ha determinado nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Y por supuesto considerando no solamente esto, sino considerando que debemos tener fe, una fe individual, personal, en Jesucristo y su obra redentora. El Salmo 103, los versículos 17 y 18. Dice la palabra que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios no comienza con la cruz de Cristo. La misericordia de Dios y su salvación no comienzan cuando Adán y Eva pecan en Edén. Es desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Esto involucra algo anterior al hombre. Y hasta la eternidad involucra que la misericordia y el amor de Dios traspasa el futuro del hombre, traspasa los tiempos, traspasa el fin del tiempo, hasta después del tiempo. Ninguna obra hiciste tú, ni hice yo, antes que fuésemos creados. Ninguna obra hicimos en la eternidad de Dios, para que fuésemos salvos. Él nos eligió este camino de salvación para nosotros, antes que tú o yo hubiésemos nacido o hubiésemos hecho algo bueno. Por eso toda la honra y la gloria es para Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3, dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado,
Por tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor te amó. No desde el momento que tú escuchaste el Evangelio, o del momento que pegaste tu primer llanto ahí en una sala de hospital, o cuando naciste de tu madre. Él te amó desde antes que creara todas las cosas. Y va a prolongar su misericordia hacia ti, incluso cuando abandones este mundo. Él te ha amado, Él te amó en tu pasado. Y por ello también, como su amor eterno, en tu futuro más allá de la muerte, te prolongará su amor y su misericordia, debido a que Él es un ser eterno, que tiene misericordia y tiene amor eterno. A veces pensamos nosotros que el Evangelio de Dios empieza a ser predicado por Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio es eterno. Y también tiene rasgos de eterno. Apocalipsis 14:6. Vemos volar por en medio del cielo, lo vio Juan, a un ángel que tenía el Evangelio eterno para los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio de la salvación se estableció en decreto eterno, desde antes de la creación del mundo. Es por ello que toda la gloria es para Dios. Él planeó todo. El Cordero de Dios, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Ese Cordero de Dios viene desde la eternidad. 1 Pedro 1, del 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, tú, yo, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dijo el apóstol, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, escuche bien hermano, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, el que se sacrificó en la cruz del Calvario, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros, dijo el apóstol, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es este Cordero entonces, preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, destinado ya desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, del 18 al 21. Entonces toda la gloria sea para Dios. Hace 2000 años se consumó este sacrificio del Cordero de Dios, este sacrificio de Cristo en la cruz, por los pecados del mundo, porque así Dios lo determinó, que los pecados del mundo debían ser expiados a través de el sacrificio, a través de la sangre. Y Dios mismo ofreció a su Hijo como el sacrificio eterno, una vez para siempre, para quitar de en medio de nosotros el pecado, para expiar el pecado una vez y para siempre, hace 2000 años, en la cruz del Calvario. Y comenzó en esta tierra la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hace unos 2000 años. Pero esto es algo que se planeó según la misericordia desde la eternidad, con el Evangelio eterno, antes de la fundación del mundo, en donde se destinó a Cristo, el Cordero, allá en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y fue destinado, gracias a la misericordia eterna de Dios,
¿hasta cuándo? Y la palabra dice hasta la eternidad. Es prolongada la misericordia. Por lo tanto, hermanos, tenemos la obra más firme, segura, completa, pues es obra creadora de Dios. Y se basa en los atributos de Dios, como es el amor eterno, su misericordia eterna, su evangelio eterno. Hechos, el capítulo 2, del 22 al 24, habla el apóstol y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Cristo está refiriéndose, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, el sacrificio de Cristo no fue un accidente. Estaba todo planeado. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A él, dice el apóstol Pedro, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Dios, transformado en el Hijo, en el Cordero de Dios, ofrecido desde antes de la fundación del mundo, pudiera quedar atrapado en la muerte, porque es Dios. Entonces el sacrificio iba a tener éxito, porque resucitaría de los muertos, y de hecho resucitó. La muerte de Jesucristo, por lo tanto, hermanos, no fue casual. Si bien es cierto, eso no exime de responsabilidad de los líderes, de todo el que le rechaza. Pero finalmente representa la solución eterna, planificada de antes, al problema del pecado en el cual caería el hombre. Hechos capítulo 4 del 27 al 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente nos repite entonces que tanto el consejo como la determinación de todo esto estaba planificado. Por supuesto, la planificación de Dios no significa, como había dicho recientemente, que exime de responsabilidad personal, individual, a cada uno de los que fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco exime de la responsabilidad personal de cada uno que no quiere aceptar el sacrificio de Cristo, ni arrepentirse ante Dios. El propósito de Dios en la salvación, entonces, hermanos, es la redención predeterminada antes de la entrada del pecado, para que fuésemos constituidos sus hijos. En Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvase, para que perdonase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el objetivo final, que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Más adelante, en unos momentos más, entenderemos también cuál fue la causa que Dios determinó, o que fue causa para la salvación, para todo este plan. En el fondo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que ya estaba predeterminado se cumplió. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados,
redimiéndonos, perdonándonos, salvándonos a nosotros que estábamos bajo la ley. ¿A fin de qué? De que nosotros pecadores, malos, en diversos aspectos, en diversas circunstancias, creyendo, arrepentidos ante Dios, en este acto perfecto de Cristo, recibiésemos la adopción de hijos y recibiésemos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, antes que Dios dijera sea la luz, antes que creara los tiempos, Él dijo sea la cruz. Desde su esplendor de gloria, Jesucristo descendió, tomando la forma de siervo, siendo quebrantado, humillándose como ofrenda de expiación por el pecado. Cumplió toda justicia hasta la muerte en cruz. Y de entre los muertos resucitó para que su nombre, el nombre de Jesús, fuera exaltado por sobre todo nombre. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 4 de la serie Visión de Eternidad, con el tema La Eterna Salvación. Estamos haciendo esta serie Visión de Eternidad un poco para trasladar la mente del creyente a las cuestiones eternas, a darnos cuenta de la importancia de lo eterno por sobre lo actual, sobre lo temporal, sobre lo provisorio. Si bien es cierto, a todos nos interesa qué tenemos que comer hoy día, cómo nos vamos a vestir, cómo está nuestra salud, cómo están nuestros seres queridos, cómo está nuestro trabajo, nuestras deudas, etcétera. Pero básicamente el mundo espiritual donde Dios quiere que el creyente viva es en el mundo mirando hacia lo eterno. Conviviendo en este mundo natural y material, pero en el fondo todo esto con una mirada eterna, con una mirada hacia eso que va a perdurar, a donde está Cristo, donde está este Dios maravilloso trabajando ya por nosotros. Los motivos de Dios para salvarnos. Dios quiere salvar un pueblo malo, en el fondo, para que le sea eternamente agradecido. Dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, de los versículos 21 al 23, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Y eso es súper importante. La profanación del santo nombre de Dios por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ese fue el motivo que Dios señala a través de su palabra como base en ir a salvar a su pueblo. Por tanto, dice el profeta Ezequiel, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No es este un evangelio en donde el hombre es el centro, sino es un evangelio en donde Dios es el centro, es teocéntrico. Dice la palabra, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Ahí nosotros lo estamos viendo, lo vemos a diario, lo vemos en nosotros mismos, cuando Jehová el Señor se santifica en nosotros, viles pecadores que profanamos el nombre de Dios, con nuestra vida alejada de Él. Ezequiel también, en el capítulo 36, en el versículo 32, vuelve a repetir, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Esto es súper importante. Nosotros muchas veces se nos predica, si bien es cierto, alguien podría decir, bueno, suena como egocéntrico esto. Es el carácter de Dios que tenemos que empezar a conocer. El carácter de Dios está lleno de amor, está lleno de misericordia. Pero finalmente Él nos va a demostrar con toda su grande salvación que toda la gloria, la honra es para Dios. Porque ¿cuánto puedes tú permanecer santo? ¿Por cuánto rato? ¿Por cuántos minutos puedes permanecer santo sin tener ni siquiera un pensamiento malo? Cualquiera de nosotros debiera ser desheredado del reino de Dios. Pero finalmente llegaremos en cantidad de millones a la presencia de Dios, no por nuestras obras de justicia, sino por la sangre preciosa de Cristo, por su salvación eterna y porque Él es nuestro sumo sacerdote que está ahí ayudándonos a ser mejores. ¿Cómo cambiará Dios entonces a este ser humano caído? El profeta Ezequiel continúa hablando ahí en el capítulo 36, en los versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y eso sí que lo conocemos.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, dice, haré, Él lo hará, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, incluso, si tú dices, yo guardo los preceptos de Jehová, yo guardo los mandamientos, yo soy una persona que hago buenas obras, la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo dentro del corazón nuevo del cuerpo arrepentido del creyente, es el Espíritu que hace que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Así es la obra de Dios, para honra, para gloria total hacia Él. Entonces, sabemos que Adán y Eva y su descendencia recibieron como herencia el pecado por su desobediencia. Sabemos que con la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado y la muerte a la vida de esta humanidad. Pero finalmente, no solamente pecó Adán y Eva, sino toda la descendencia, incluido por supuesto nosotros y nuestra futura descendencia, si es que no la tenemos, heredan el pecado y la muerte, que es la paga del pecado. Romanos 3:23 nos recuerda esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie puede decir, no, si yo soy bueno o yo soy buena, porque yo no sé, pues no vendo droga, yo no he estado en la cárcel, no he matado a nadie, he sido una persona fiel, no miento. Bueno, el decir eso ya es una mentira. Todos hemos pecado y todos, sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 17, nos dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Nosotros también venimos a formar parte del Israel espiritual, que le llamamos. No os avergoncéis, ni os afrentéis por todos los siglos, porque viene salvación eterna al pueblo. Será salvo Israel en Jehová. Este Dios decidió entonces, hermanos, no abandonarnos a pesar de nuestros pecados, a pesar que somos descendientes de Adán, a pesar que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué no nos abandonó? Sencillamente por su buena voluntad y misericordia hacia nosotros. Nehemías, por ahí por el capítulo 9, en el versículo 17, nos dice que no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero exclama: tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios es un Dios perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues debiéramos haber sido ya consumidos por el más mínimo pecado, la más mínima falta. Porque Él es un Dios santo, perfecto. Pero Él, en la eternidad, antes de la creación del mundo, hizo un pacto eterno para que no nos apartemos de Dios, y esto lo lograremos gracias al sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Anda al Señor, escucha la palabra, ve a Él, no solamente la escuche, tienes que ir. Venid a mí, dice el Señor, y ahí vivirá tu alma. Y dice la palabra: y haré con vosotros pacto eterno. Este no es un pacto que se acaba con la muerte.
no son buenas obras o un buen pasar o bendiciones que vamos a tener aquí mientras estemos vivos. No, el Señor ni siquiera gasta tinta en hablarnos de eso. Dice, haré con vosotros algo mucho más grande, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y Jeremías, en el capítulo 32 y 40, también nos recuerda de este pacto eterno. Dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, ni aquí ni en la quebrada del ají, ni en este tiempo, ni en los tiempos que vienen después de este tiempo, ni después del fin del tiempo. Medio enredadito, pero en el fondo te dice que pondrá el Señor el temor, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. Tiene que haber temor de Jehová en tu corazón, porque es precisamente este temor en tu corazón que te permitirá que no te apartes de Él. Y se cumplirá entonces este pacto eterno, las misericordias que Dios ha proclamado hacerla a la descendencia de David. Sabemos, hermano, que sin sangre, así lo determinó Dios, no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados si no hay sangre por medio. Así lo determinó soberanamente Dios. Y por eso que en Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Hebreos 10:18 continúa diciendo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Y ya con la expiación de Cristo, no debe haber más ofrendas por el pecado, porque la ofrenda fue hecha por Cristo una sola vez y para siempre. Hebreos 9:15 continúa diciendo, así que por eso Jesucristo en el fondo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, su propia muerte, la muerte de Cristo, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces esto no es un perdonazo de toda la maldad, de todo el pecado. Sencillamente es un perdonazo para que recibamos herencia eterna. Eso es lo que nos tiene que importar. Aunque estemos no muy bien económicamente, aunque estemos no muy bien de salud, aunque no se hayan arreglado mucho nuestros problemas desde que fuimos salvos, aparentemente a nuestro alrededor siguen los problemas. Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos todavía están ahí haciendo cada uno lo que le parece mejor. Y eso puede que nos traiga alguna incomodidad o incluso sufrimiento. O incluso predicarles a ellos todas estas cosas puede que te traiga problemas. Pero tú te debes pensar, primero que nada, que Cristo, con su muerte expiatoria, te ha dado una herencia eterna. Para siempre, hermano. Eso es lo que tiene que importarte. Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Eso es lo más importante. Que la sangre del pacto eterno derramada por nuestro Señor Jesucristo es lo que ha determinado que cambie totalmente tu futuro. Tal vez tu futuro instantáneamente no lo vas a ver en todos los ámbitos, que está todo mejor. Pero finalmente se cumplirá la palabra y finalmente grandes bendiciones de Dios serán vaciadas hacia tu persona. No necesariamente. Significa que tu vida se va a llenar de milagros desde el momento en que comprendiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados y por fe lo recibiste. El Salvador prometido, su origen divino e identidad real, Juan en cierto modo nos habla de él. ¿Quién realmente es? ¿Quién es este Señor Jesucristo? Este hombre nacido allá en Belén, entre medio de los animales, en un establo. ¿Quién es este hombre? Juan 1:1 y 2 dice, en el principio era el Verbo, se está refiriendo a Cristo, y el Verbo
era con Dios. Ya Cristo era con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea, este Señor Jesucristo era Dios antes de venir a este mundo. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Cristo. Y el mismo Juan, ahí en el versículo 14 del capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí nos aclara la película. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nuestro Señor, allá, en la tierra de Palestina. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos entonces hijos, hermanos, del soberano creador del universo, por quien fueron hechas todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Somos hijos del soberano creador, somos hijos de este Dios maravilloso, eterno, eternamente misericordioso, eternamente amoroso. Somos linaje escogido del pueblo de Dios. Fuimos comprados por Cristo y con su sangre fuimos redimidos. Y su vida la dio como pago por nuestros pecados. El Verbo de Dios se hizo carne. El Verbo de Dios habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y este Verbo de Dios vino a nosotros como portador del mayor mensaje del mundo. Vino a salvar, vino a darnos eterna salvación a todos, para todos los que en Él creen. Esto es lo que tiene que importarte. Que el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el que estuvo ahí en el principio, fue el que vino a nosotros por amor, porque tuvo misericordia eterna, porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque su evangelio es eterno, porque el Cordero de Dios fue destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a salvar todo lo que se había perdido, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos por Él. Nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro Salvador eterno, nuestro Redentor, es el Verbo que estuvo en el principio, que era con Dios y es Dios. Se hizo carne y vino a habitar entre el hombre para darle heredad en el cielo y morar en la casa de Dios. Mas el hombre no quiso aceptarle, que su pueblo la espalda le dieron, pero todos los que en él creyeron los llamó sus hijos. Somos el pueblo de Dios, con su
basura, pues vino a vencer a la muerte para darnos con él vida eterna y morar en la casa de Dios. Que diga la ciencia otra cosa, no cambia la fe que en mí siento, una paz que invade mi vida y que llena mi alma. Somos hijos del soberano creador, somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios. Con su sangre que en la cruz él derramó, fuimos comprados por Cristo, que con su vida pagó. Somos hijos del soberano creador, somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios. Con su sangre que en la cruz él derramó, fuimos comprados por Cristo, que con su vida pagó. Hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la eterna salvación. El Salvador eterno, Dios que se hizo hombre como Jesús. Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, nos dice: tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No solamente entonces Cristo apareció en el mundo, ahí en Belén, sino que sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Hebreos 5, del 8 al 9, también nos señala: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y eso es lo que nos interesa hoy día, esa eterna salvación para todos los que le obedecen. Él, que se hizo hijo, naciendo allá en Belén, pero que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Efesios 2, del 5 al 8, dice que en nosotros tiene que haber este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un mensaje para que tú también te despojes de toda tu riqueza o de toda tu dureza, de todo tu orgullo, de todo tu egoísmo. Y también pases a formar parte como un siervo, semejante a como lo hizo Cristo. Y Cristo, estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este mismo sentir que tuvo Cristo, haciéndose hombre, humillándose a sí mismo siendo Dios, haciéndose obediente hasta la muerte, ese mismo sentir tiene que haber en los hijos de Dios. Ser obediente hasta la muerte. La humillación de Jesucristo fue por su amor y misericordia eterna hacia nosotros, pecadores perdidos. Y también nuestra humillación es por lo que ya Cristo hizo por nosotros, por su amor y misericordia eterna que Él tuvo hacia nosotros, pecadores perdidos. Hebreos, en el capítulo 7, del 22 al 25, dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un pacto eterno. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levitas, ellos llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte, porque se moría un sacerdote, se moría otro, venía otro, se moría uno, se moría otro, no podían continuar el sacerdocio, los sacerdotes levitas, judíos, más refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, porque Él resucitó de entre los muertos y permanece para siempre, Él es eterno. Y como es eterno y permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, uno que no cambia, uno que permanece eternamente. Por lo cual también puede entonces salvar eternamente, perpetuamente, ¿a quién? A ti, a mí, a todos los que por Él se acercan a Dios. Jesucristo viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por ti y por mí. Él es el único mediador, Él es el sumo sacerdote que siempre intercede por los que en Él creen, y su salvación es eterna, y Él salva a quien salva hasta lograrlo completamente. Judas en el capítulo 1, ahí en el único capítulo de Judas, en los versículos 24 y 25, dice que Jesucristo es poderoso para guardaros a vosotros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios. Este es Jesucristo, el que tiene poder para guardarte de no caer nuevamente en esos pecados horribles del cual fuiste rescatado, para que tú seas presentado sin mancha, no con tristeza, no hay con ¡ay, estoy gozoso! Y un gozo tan adentro que ni se le ve, sino con alegría, porque estás pensando en la eternidad, porque te salvó el único y sabio Dios, tu Salvador, al cual vas a darle gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, dice su palabra. El sacrificio entonces, Cristo fue único en la cruz, y su significado es eterno, porque Él es un sacerdote inmutable, que permanece para siempre, que vive perpetuamente, y que intercede por nosotros, acercándonos a Dios. Primero de Pedro 1:18 y al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres también, la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles fuiste rescatado, como oro o plata o riquezas, sino con la sangre preciosa de Cristo, derramada ahí en el Calvario, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escúchame bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, desde antes que tú vinieras, o tus abuelos, tus tatarabuelos, llegaran a este mundo, el Cordero de Dios, Cristo, estaba destinado para ser manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, porque Él nos amó. Él sabía que al crear esta historia, al crear esta película, que le llamamos tiempo, la historia de nuestros tiempos, los seres humanos iban a caer, iban a fallar. Pero Él ya tenía en mente, antes de crear los tiempos y crear este mundo, cómo iba a ser el final de la película. Y que Él mismo se iba a meter en nuestra historia para salvarnos. Él, como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ojo que esto está en tiempo pasado, esta frase, ahí en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ya lo hizo, ya te hizo a ti, perfecto para siempre, a los santificados. Y tú dices, pero ¿cómo si yo no soy perfecto? Si cada día, hoy mismo me doy cuenta, hace un rato atrás, hace unos instantes atrás, estaba mostrando a mí mismo y al resto cuán imperfecto era. Pero la palabra dice que gracias y gloria a Dios, y gloria solamente a Dios, porque con la sola ofrenda de Cristo, expiando los pecados, también te salvó eternamente, haciéndote perfecto para siempre, tú que ingresaste a esa lista que tú no sabías que habías ingresado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora ya lo sabes, que estás ahí en esa lista, en el libro de la vida,
y estás para siempre, porque has sido santificado, tiempo pasado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice hará perfectos, sino hizo perfectos. Ya el trabajo está hecho, lo hizo Dios, antes que nosotros naciésemos. Los de esta generación me refiero. Hebreos 10:12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y los sacerdotes ahí levitas no podían sentarse, estaban todo el rato de pie, ministrando ahí en el lugar santísimo, que lo hacían esta entrada una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Pero ellos no podían sentarse ahí en el lugar santísimo, estaban ahí de pie. Y después al año siguiente tenía que volver el mismo sacerdote, o si se moría el sacerdote tenía que volver otro. Pero Cristo, tetelestai, dijo consumado es. Esta palabra en griego que significa tetelestai, que significa consumado es, significa todo, el trabajo está listo, terminado, completo, no hay nada más que agregar. Lo hizo una vez para siempre, y tanta es la confianza del Señor, tanta es la seguridad de Dios, y quiere transmitirte hoy día esa confianza a ti, que Él se sentó a la diestra de Dios. No se quedó parado ahí esperando que tiene que hacer otra cosa. Como hay algunas sectas por ahí que dicen tonteras como que Cristo ahora está haciendo expiación por los pecados. Ay, Dios, vaya las gente, ¿no? Y hay miles que siguen esas doctrinas, pensando que el sacrificio de Cristo no fue perfecto, que en algo se equivocó. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Hebreos entonces nos relata esto, para siempre, en el capítulo 10, con un solo sacrificio. Y Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación. Una vez para siempre lo hizo Cristo. Una vez para siempre, con su propia sangre. Entró al lugar santísimo, por ti y por mí. Y esto programado desde antes de la fundación del mundo, este Cordero, que nos salva perpetuamente. Sus huellas están todavía en nuestro corazón. Sus heridas en la cruz hablan de su inmenso amor eterno. El Dios del universo, el que creó todo, es el Salvador eterno, es el Redentor eterno. Por lo tanto, gloria eterna para el Santo Dios, que nos envió a su Hijo por salvar esta humanidad caída. Por eso te canto, por eso te exalto, mi Cristo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Sobre
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la eterna salvación. ¿De verdad estamos escogidos para salvación? ¿Lo cree usted así? ¿O todavía usted piensa que esto fue todo al azar? Que un día, gracias a que usted buscó a Cristo, apareció esto en su vida. ¿Qué opina? ¿Cree que usted buscó a Dios? ¿Cree que usted le buscó dentro de su mundo de maldad, el cual usted mismo se hastió y deseó algo distinto? ¿Piensa acaso eso? ¿Piensa que el día que usted se arrepintió de sus pecados fue en ese día inscrito en el libro de la vida? Como dicen algunos, cuando dicen hoy día un pecador se ha arrepentido y se ha escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Piensa usted eso? ¿Sale acaso eso en la Biblia? ¿O lo están inventando los hombres con desconocimiento de la Escritura? Dice Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde la eternidad, hermano. Es decir, tu pasado, presente y futuro están seguros en las manos de Dios. Pues el Dios eterno te ha salvado y lo ha hecho, la obra la comenzó antes
que fundara el mundo. Y su misericordia es eterna, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que estás seguro de tu salvación, si es verdadera, por supuesto. Lo que nosotros no sabemos acá en la tierra es quiénes son los verdaderamente salvos. Nosotros no podemos decir, mira, porque alguien haga una oración, una sencilla oración de arrepentimiento, significa que tiene eterna salvación y que es semilla verdadera. Jesús habló, al hablar del reino de Dios, habló de semilla que cayó en pedregales, otra que cayó en mala tierra, refiriéndose un poco a esta incapacidad nuestra de darnos cuenta cuál es la semilla verdadera. Pero Dios, que Él nos ve desde la eternidad, nos ve en nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, en un presente continuo, en una eternidad, en donde Él puede incluso tomar al apóstol Juan, tomarlo al fin de los tiempos, mostrarle los acontecimientos de los últimos tiempos, mostrarle cómo se destruye esta tierra, cómo Él ve la Nueva Jerusalén, cómo ve millones de gente, de personas adorando a Dios, cómo ve el juicio del gran trono blanco, y Él los vio en tiempo presente, el apóstol Juan, porque Él fue trasladado a la eternidad. Él vio, el apóstol Juan, tierra nueva y cielo nuevo. Vio la sinopsis del final de la película, pero las escenas ya están grabadas, están hechas. Es increíble esto de la eternidad. Tu seguridad está en Cristo. Es un proceso ya hecho. Dice Romanos 8 del 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él te conoció antes de que tú nacieses y te predestinó para que fueras hecho no conforme a tu imagen, sino a la imagen de su Hijo, de Jesucristo, del Señor Jesucristo, para que sea Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, dice la palabra, tiempo pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó, tiempo pasado. Y a los que justificó, a esto también glorificó, tiempo pasado. Y aquí nos quedamos con la boca abierta. Porque la palabra nos dice en estos versículos que estos 4 verbos están en tiempo pasado. Fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados y también fuimos ya glorificados. Y ahí nos quedamos medio atorados porque igual pensamos que todavía no hemos sido glorificados. Porque todavía nuestros cuerpos, por ejemplo, no han sido glorificados. Y todos estos 4 verbos están en pasado en nuestra mente humana. Pero en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, están en el presente. Y lo más glorioso que ya es un proceso terminado. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos abrir ese libro de la vida y ver que nuestro nombre está escrito ahí, ¡wow! Proceso terminado. Pero no sabemos. Tenemos que sentirlo, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo por fe. Y tenemos que demostrarle a otros que somos un proceso ya terminado, que somos un proceso hecho, o en vías de. Tu salvación está vinculada entonces íntimamente con la vida eterna de Jesucristo. Si no permanecéis en mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Y cómo entonces puedes decir que tienes vida eterna si eres un ser finito, metido en una línea de tiempo, en donde tienes que pasar por el sepulcro, por la muerte, por el sepulcro? ¿Cómo puedes decir entonces que tienes vida eterna? Porque tu vida está vinculada a Cristo, que Él sí es eterno. Porque Dios tuvo misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ese Dios de misericordia vino al mundo. Y hoy, por la gracia, mediante la fe, tú que eres un ser limitado por el espacio y tiempo, que eres un ser finito, ahora ya no eres finito. Porque estás vinculado a la eternidad de Cristo. Y a través de la vida del Hijo de Dios, que es eterna, tú adquiriste entonces ahora una vida eterna. Estás vinculado vitalmente al Dios eterno, al Redentor eterno, que es Jesucristo, quien te da la vida eterna.
Cristo en ti y tú en Cristo. Y de esta vida eterna hablaremos en el próximo capítulo. No se lo pierda. Por eso nada, hermano, ni nadie te podrá separar del amor eterno que es en Cristo, porque servimos al Dios eterno y porque nuestra vida está vinculada a Dios a través de Cristo, que es eterno. Tu vida, dice la palabra, está escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Él. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiempo presente. Posesión actual. El que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Dios es eterno, está lleno de justicia y de amor. Su luz siempre brillará y su gloria incomparable y sin final, también, hermano, yo y tú la veremos. Tú la verás. Yo la veré. La condenación a muerte por el pecado que estaba sobre nosotros está entonces, hermano, solucionado. La expiación del pecado está hecha. No hay que volver a hacer expiación del pecado. Si alguien plantea eso, está en un grave error. El pecado ya fue expiado por Cristo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso lo determinó Dios soberanamente. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestro pecado, muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces somos libres del pecado para siempre, hermanos. Somos libres del pecado. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, como decíamos antes, se ha sentado tranquilamente, relajadamente a la diestra de Dios. Y Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, eterna salvación, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Esto sí que es gloria a Dios, que fue capaz de quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y eso está en tiempo pasado. Ya nos hizo perfectos para siempre a los que hemos sido santificados. Y nosotros nos quedamos mirando las caras y decimos, pero yo todavía no soy perfecto. Pero hermano, estamos ya libres del castigo por el pecado, la temida muerte. ¿Le teme usted a la muerte? ¿Teme morir? ¿Está preocupado ahí de comprar su ataúd, tiene miedo de comprarse ahí un agujero ahí en el cementerio donde va a ir a caer su cuerpo dentro de un ataúd? Tranquilo, hermano, es un proceso, es un detalle del cuento. La temida muerte ha sido vencida. Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y estuve muerto, habla Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y nuestro Señor dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que si tiene miedo de cómo va a salir de la muerte, tranquilo, el Señor tiene las llaves. Él sabe cómo sacarlo de la muerte y del Hades. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Tiene temor de la muerte? Tranquilo. ¿Llora todavía la muerte de un ser querido, amado? ¿Se fue con el Señor? Tranquilo. Eterna salvación, eterna dicha. Su Salvador tiene las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La muerte segunda no tiene potestad sobre ti o sobre tus hermanos que ya murieron, los que murieron en Cristo, sino que, dice la palabra, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Entonces,
Glorioso Salvador eterno, me postraré ante ti por tu hermosa redención. Eres tú Rey de los cielos, eterno Dios. Tú gobiernas en toda la creación. Tú gobiernas la muerte. Tú tienes las llaves de la muerte y del Hades. Tu sacrificio ha sido para siempre. Eres un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fuiste destinado. Cordero inmolado para siempre, para darnos eterna redención, eterna dicha, eterna salvación. ¿Por qué no levanta tus manos al Señor y le dices: Dios poderoso Rey, son manifiesta tu gloria y tu poder sobre las naciones, tienes el control, mi vida llenaste con tu amor. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Tu fuerza sobre mi vida, tú guiando mis pasos, poderoso eres tú en mí, tú me das la victoria. Las batallas las gano porque tú conmigo vas. Tú me subes en las alturas, me haces andar. Todos los enemigos que se levanten contra mí, debajo de mis pies están sometidos a ti. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso, Dios fuerte, Dios eterno, creador eres tú. Dios poderoso. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la eterna salvación. Entonces, hermanos, estamos libres de toda condenación eterna y del juicio eterno también. Nuestro pecado ha sido redimido por la preciosa sangre de Cristo, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste predestinado, llamado, justificado y glorificado. Y según la palabra de Dios, entonces has sido ya hecho perfecto para siempre. De esta salvación estamos hablando, de esta eterna y grande salvación. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El detalle hay que estar en Cristo Jesús. Los que no andan también conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo te puedes dar cuenta entonces de los que están en Cristo Jesús? Si ves a alguien que anda conforme a la carne, que su vida diaria, su forma de vida, su estructura, su base, es andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu, entonces es alguien que no está en Cristo Jesús. Pero si tú te vas dando cuenta que tú mismo estás cambiando tus apetitos, tus deseos, tus metas, tus placeres, todo lo estás cambiando, y ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y realmente es así, entonces podemos asegurar que ninguna condenación hay, porque estás en Cristo Jesús. Juan, ahí en el capítulo 5, en el versículo 24, de cierto os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree
al que me envió tiene vida eterna. Tiempo presente, hermano. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiempo presente. Y dice, no vendrá a condenación en el futuro, pues ha pasado de muerte a vida. Tienes vida eterna, tranquilo. No hay condenación para ti en el futuro. Eres libre de toda condenación eterna. Romanos 5:16 también dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el de la salvación por gracia, dado por Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones. La de muchos. Las muchas que cometiste tú, las muchas que cometieron los muchos para justificación. Y Él vino a salvarnos. Y 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Tienes tu confianza en que estás libre de toda condenación? ¿Que ninguna condenación hay para ti? ¿Que no vendrás a condenación? ¿Que el más mínimo pecado ha sido justificado? Tenga confianza, hermano, que en el día del juicio, puesto que Él, nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, se ha perfeccionado en amor en nosotros, tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Debemos ser perfeccionados en el amor. Tengamos confianza entonces en ese día que se aproxima, el del juicio eterno. La confianza en Cristo debe estar presente hoy, a pesar de todos los problemas que tenga. La confianza debe estar en el Salvador eterno. Hebreos 9:12, recordamos la palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre. Entró Jesucristo una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, hermanos, no se preocupe, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créale a Romanos 8:39. Romanos 8:39. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nuestro Señor, antes de partir, ahí en los evangelios, ahí en Juan, capítulo 14, en el versículo 2, nos habló de unas moradas eternas. Dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Muchas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesús hasta en esos detalles. Porque alguien puede decir, ya estoy eternamente salvo, estoy libre de la condenación y me voy a una vida eterna, pero ¿y dónde voy a estar? Un poco entendiendo tal vez Jesús esa preocupación, nos dijo, para que en parte pudiéramos entender esto de la eternidad o de la vida después de la muerte, voy a preparar lugar para vosotros. Porque no podemos nosotros, siendo seres finitos que no vivimos en la eternidad, entender lo que es la eternidad. Entender, vivir, por ejemplo, en un sitio donde no hay tiempo, no hay espacio, o donde siempre todo es presente. Quizás cómo van a ser las cosas. No podemos entender todo esto. La Biblia tampoco nos señala detalles de muchas preguntas que pueden surgir. Tenemos que vivir esto también
con los detalles que Dios nos da, con las cosas que Él nos aclara con respecto a nuestra eterna salvación. Debemos entender que hemos sido escogidos desde el principio para salvación. ¿Yo he escogido desde el principio para salvación?, dice usted. ¿Y cómo sé eso? ¿Y de dónde sale eso? Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, que es Cristo. Usted, hermano, está escogido para salvación si es de Cristo. Si es oveja verdadera, sí, está escogido desde el principio para salvación. Todos entonces, hermanos, nos postraremos. Todos nos postraremos frente al gran yo soy algún día. Su reino, hermano, es eterno y no acabará. Su salvación es eterna y allí estaremos por siempre, libres de todo juicio, de toda condenación, porque su misericordia es de la eternidad y hasta la eternidad. Y todo esto lo ha hecho Dios porque su nombre ha sido profanado por nosotros y lo ha hecho para que finalmente nosotros nos demos cuenta que sin Él nada somos, ni nada podemos lograr sin su gracia, sin su misericordia, sin su Espíritu Santo, porque todo lo ha hecho Él para santificar almas y justificar almas que estaban totalmente perdidas, para sacar de en medio de nosotros el pecado y limpiarnos con la sangre de Cristo. Y allí estaremos tú y yo por siempre, los que creemos, en un universo, en algo que no podemos lograr comprender, pero sabemos que es maravilloso. Que es maravilloso que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Escogidos desde el principio para salvación eterna. Para alcanzar por gracia esta eterna salvación. Para que algún día en nuestra vida, aunque haya sido al final de nuestra vida o al principio, porque estamos ahí inscritos en el libro de la vida, hemos comprendido la salvación. Y Dios nos ha guiado con sus muchas opciones que nos ha puesto en el camino, probablemente, finalmente a creer en Cristo y a aceptar este sacrificio maravilloso. Él lo ha hecho para que su nombre sea exaltado, para que todo sea para gloria de Él. Porque ninguno de nosotros es digno de desatar los sellos, porque todos hemos pecado y solamente Cristo es el único digno. Pero finalmente, gracias a esta salvación que Él nos ha provisto al venir a este mundo como el Cordero de Dios, ya dispuesto desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para salvar lo que se iba a perder, lo que ya estaba perdido, finalmente seremos millones de millones los que seremos salvos. Y nos encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, alabando al Cordero, alabando al que se sentó a la diestra de Dios, porque todo el sacrificio estaba listo, hecho, terminado, consumado, tetelestai. No había nada más que hacer. Tetelestai era la palabra que se usaba en la época de Cristo para decir trabajo terminado. Cuando un obrero terminaba un trabajo, iba donde su amo, y cuando tenía todo el trabajo terminado le decía tetelestai, trabajo terminado, toda la pega que me encargó está lista. Cuando un pintor, por ejemplo, al cual se le encargaba un cuadro de pintar, terminaba la pintura y le daba el último pincelazo, iba después a la persona que le había encargado el cuadro y le decía tetelestai, en griego, que significaba consumado es. Todo el trabajo está listo, ya no hay nada más que agregar. La misma palabra que Cristo, antes de morir, antes de exhalar, dijo para que nosotros escucháramos y para que el Padre también escuchara. Tetelestai, consumado es, trabajo perfecto, eterna salvación provista. Se cumplió lo dicho por tu palabra antes de la fundación del mundo. Al final, hermanos, al final de los tiempos y en la eternidad veremos su rostro, vestido en majestad, como glorioso y eterno Rey, como eterno Salvador. Él, el misericordioso,
el que provee amor eterno, el que estableció un pacto eterno de salvación para nosotros, el que nos da también amor y esperanza eterna. Deja, hermano, de ver en tu vida y a tu alrededor lo que no permanece, lo transitorio, lo que te causa martirio, transitorio, pasajero. Deja de enfocarte en tus sufrimientos, en tus padecimientos. Deja de enfocarte en tus riquezas y en tus éxitos. Todo eso perece, es vanidad. Deja de afanarte por cuestiones que no te conducen a nada en este mundo. Deja de dedicar tiempo a cuestiones que no te llevan a nada, que no te conducen a lo eterno. Dedica este tiempo al Señor, para que cuando llegue el día de Jesucristo no te alejes de Él avergonzado de no haber ocupado tu tiempo en cuestiones útiles. Deja de ocupar tanto tiempo en cuestiones inútiles. Por supuesto, cría a tus hijos o haz el trabajo que debes hacer en este mundo como ser humano. Pero mira y visiona la eternidad. Visiona tu eternidad. Adora al que ya antes de la fundación del mundo predestinó todas estas cosas. Al que ya te llamó, justificó y glorificó. Aunque tú todavía a ciencia cierta no lo entiendas, ni lo vivas tampoco. Aprende a servir al eterno Salvador, al eterno Redentor, al que nos dice, deja de mirar lo pasajero, visiona la eternidad, que el trabajo está terminado, que la obra está hecha, el que la hizo se ha sentado en el trono, consumado ha sido todo, lo que se hizo, lo que se predestinó antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo, ya fue hecho una vez para siempre. Ahora entonces, si no has ido a Cristo, si aún permaneces en esta vida sin saber lo que va a pasar contigo, sin saber para dónde va tu eternidad, hacia una condenación eterna o hacia una vida eterna, o si ni siquiera tienes noción de lo que significa después de la muerte, no tienes idea para dónde vas. Cristo hoy puede entrar en tu vida con su Santo Espíritu porque vayas a Él arrepentido. Cristo hoy puede guiarte con su Espíritu para que entiendas todas estas cosas, para que transformes tu vida realmente, para que llegues a Él y le sirvas a diario, para que llegue confianza y paz a tu corazón, a pesar de que todavía a tu alrededor hay muchas dificultades. Los padecimientos y los sufrimientos son parte también del paquete. También es necesario que en todas las cuestiones seamos probados y que en nuestra debilidad y en nuestros padecimientos Él se haga fuerte, porque finalmente cuando llegues a ese momento, a ese instante en que le veas cara a cara su rostro, vestido en majestad, como glorioso y eterno Rey y Salvador, cuando llegue ese momento, hermano, mirarás para atrás y ojalá que puedas decir, glorioso aquel día en que entregué mi vida a Cristo y la entregué incluido con todo mi tiempo o con todo el tiempo que le era necesario para Él. No con migajas de tiempo, no con migajas de dedicación a Él. Cuando mires para atrás verás que tu vida fue un pestañazo de tiempo. Cuando llegue el momento, hermano, acércate a Cristo para ver su rostro, no con vergüenza,
porque viviste tu vida ocupado en cuestiones vanidosas, leceras, cuestiones que perecían, sino que más bien te rindas a los pies de Él con el corazón gozoso de haberle sido en lo poco fiel, aún en las pequeñas cosas, aún en lo insignificante, ha sido fiel. La eterna salvación que el eterno Redentor te ha dado, no la vas a encontrar, hermano, en ningún lado. Y Dios te la ha regalado por pura gracia. Gloria al Eterno. Gloria y honra al Eterno Dios, que antes de crear toda esta historia, decidió salvarte y salvarme para su eterna honra, gloria y majestad, porque Él lo planeó, Él se esforzó por hacerlo, lo hizo, y aquí está disponible para que tú lo tomes a plenitud. Ser salvo de toda maldad, solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Libre de orgullo y pasión, solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder